Los animales de la sabana africana exhiben una amplia gama de comportamientos de apareamiento adaptados a su entorno único. Desde el poderoso y majestuoso león hasta el guepardo ágil y veloz, cada especie ha desarrollado su singular enfoque para encontrar pareja y pasar sus genes a la próxima generación. A continuación, exploraremos los comportamientos únicos que han evolucionado con el tiempo para garantizar la supervivencia de estas magníficas criaturas y sus hábitats naturales. No olvides darle me gusta y suscribirte. Apareamiento de leones. No es raro que los leones participen en múltiples rondas de apareamiento en un día. En el reino de Ruanda, una pareja de leones ha llevado este proceso al siguiente nivel, ya que se les ha visto apareándose más de 100 veces al día durante los últimos 4 días. Una vez que la hembra está lista para aparearse, el proceso puede ser rápido e intenso. El león macho afirmará su dominio mediante mordidas y rasguños, y la hembra se someterá a sus avances. Este es un comportamiento crudo y primitivo que ha cautivado a los observadores por siglos. Además, es interesante notar que el apareamiento de leones puede involucrar a varios machos, y en algunos casos, una leona se apareará con múltiples machos para asegurar la supervivencia de su descendencia. Este comportamiento, conocido como poliandria, es relativamente raro en el reino animal, pero es común entre los leones. Apareamiento de guepardos. Los guepardos no solo son rápidos en velocidad, sino también en el proceso de apareamiento, que dura solo de 20 a 30 segundos. Estos grandes felinos se vuelven sexualmente maduros entre 18 y 23 meses de edad. Los guepardos seguirán a las hembras en celo durante días, participando en comportamientos encantadores como el marcado del olor y gritando hasta que la hembra esté lista para aparearse. Cuando finalmente llega el momento, todo termina en un abrir y cerrar de ojos. Durante este tiempo, el macho participará en comportamientos como el marcado olfativo y vocalizaciones para atraer la atención de la hembra y señalar su intención de aparearse. Curiosamente, los guepardos tienen un sistema reproductivo único que permite a las hembras concebir incluso si solo se aparean una vez durante su ciclo estre. Esto se debe a la liberación de múltiples óvulos durante la ovulación, lo que aumenta la probabilidad de fertilización y embarazo. Apareamiento de hienas. Las hienas hembras tienen genitales externos que se asemejan a un pene. Usan estos pseudopenes no solo para orinar y aparearse, sino también para mostrar dominio sobre otras hembras. Las hienas hembras son el sexo dominante durante la temporada de apareamiento, y un macho se acercará a una hembra que está en celo e intentará montarla. Si el macho es persistente y logra montar a la hembra, necesitará guiar su pseudopene, lo que puede ser un proceso difícil, ya que la hembra puede tomar medidas drásticas para retener el pene del macho con su pseudopene. En algunos casos, el macho puede resultar herido o muerto durante el proceso de apareamiento. Apareamiento de leopardo. Los leopardos pueden aparearse hasta 100 veces al día. Durante la temporada de apareamiento, que normalmente ocurre en la temporada de lluvias, los leopardos machos recorrerán su territorio en busca de hembras receptivas. Una vez que un macho ha encontrado una hembra, la seguirá de cerca, a veces durante varios días, hasta que esté lista para aparearse. El proceso de apareamiento en sí es breve, dura solo unos segundos, pero puede ocurrir repetidamente durante un periodo de varios días. Curiosamente, las hembras de leopardo tienen la capacidad de controlar su propia fertilidad y pueden retener el esperma de un macho durante un periodo prolongado de tiempo antes de que ocurra la fertilización. Esto ayuda a garantizar que la hembra concebirá en condiciones óptimas, como durante un periodo de abundancia de presas. Después del apareamiento, el macho y la hembra se separan. Apareamiento de perros salvajes africanos. El apareamiento en perros salvajes africanos es un proceso complejo que involucra a toda la manada. Estos animales suelen vivir en grupos sociales llamados manadas y tienen un comportamiento reproductivo muy diferente al de los grandes felinos. Cuando una hembra está lista para aparearse, todos los machos de la manada competirán para ganar su atención y la oportunidad de aparearse con ella. Esta competencia puede ser intensa, con los machos peleando entre sí para establecer la jerarquía y determinar quién tendrá acceso a la hembra.
El apareamiento de los perros salvajes africanos puede durar varios días, durante los cuales la hembra puede copular con múltiples machos de la manada. Esto se debe en parte a la estrategia de la hembra para confundir la paternidad de su camada, lo que reduce las posibilidades de que los machos maten a las crías que no son genéticamente suyas. Una vez que se ha producido el apareamiento, la hembra se retirará a un lugar seguro para dar a luz a sus crías, y la manada cuidará y protegerá a las crías en conjunto. El comportamiento de apareamiento de los animales de la sabana africana es diverso y fascinante. Desde el apareamiento de los leones, con su agresividad y la posibilidad de apareamiento múltiple, hasta el breve encuentro de los guepardos, los rituales únicos de apareamiento de cada especie han evolucionado para adaptarse a su entorno y maximizar sus posibilidades de supervivencia y reproducción. La naturaleza sigue siendo un mundo de maravillas y misterios, y el comportamiento de apareamiento de estos magníficos animales es solo un ejemplo de ello.